Bienvenidos a la clase de esta semana. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de la función de la familia. Estuvo muy padre, a mi parecer. A mí me gustaron mucho estos temas que he estado estudiando y pues para hacer estas clases y he aprendido bastante y espero que haya sido de bendición esa primera clase y todas las demás clases que estamos por tener. Pero vimos lo que era la función de la familia. Vimos que la familia es la institución creada por Dios para crear naturalmente amor entre un marido y su mujer, entre padres e hijos, y que a estos se les dé sustento, cuidado, disciplina y amonestación en el Señor, para que un día puedan crecer y ser adultos productivos. Así que la familia es una pieza fundamental del rompecabezas para la sociedad, pero también para la iglesia. Y vamos a estar teniendo más clases acerca de la familia, continuando con la clase, en este caso de la mujer, luego con el hombre del ministerio, con los hijos, una casa piadosa y eventualmente vamos a hablar de cómo podemos tomar todo esto que aprendemos en casa y llevarlo al ministerio en la iglesia. La meta es que aprendamos cómo cada una de nuestras respectivas responsabilidades en casa afectan lo que hacemos y cómo ministramos en la iglesia. En la clase pasada hablamos de 1 de Timoteo 3:5, donde Pablo habla de una de las calificaciones de un obispo o pastor en una iglesia y es que sepa gobernar su casa, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto está haciendo la conexión entre el ministerio en casa y el ministerio en la iglesia. El ministerio en casa debe de ser hecho primero antes de poder hacer algún tipo de ministerio fuera de casa. Y esto es algo importante porque a menudo se piensa que se puede aprender la verdad de la palabra y ministrar fuera de casa, mientras en la vida privada, la vida en casa, la vida matrimonial, está hecha trizas. Al que piensa esto, yo le digo, espera un momento, retrocede un poco porque estás equivocándote. Si no sabes cómo aplicar la verdad de la palabra en ti y con tus relaciones más íntimas, o sea, con tus familiares, ¿cómo crees que va a funcionar con otras personas? No se trata de solo decir, pues sí, pues yo creo que Cristo murió por mis pecados. Porque eso, creer esto, afecta, te cambia. Cambia la manera en la que te comportas, en la que piensas y cómo vives cada día. Y no vives todos tus días en la iglesia, pero sí vives en tu casa, todos los días. Y en esta clase hablaremos de la mujer y el ministerio. La Biblia, de hecho, habla de las mujeres considerablemente. Y una de las preguntas más comunes es, ¿pueden las mujeres ministrar? Cuando oigo preguntas como esta, me pregunto, ¿qué estará pasando con las mujeres en la iglesia de esta persona que está haciendo la pregunta? ¿No están haciendo nada o qué? Porque eso sería muy triste. Sin embargo, entiendo que hay grupos que prohíben tajantemente que las mujeres ministren. Y esto es una vergüenza. Y vamos a hablar de esto en un momento. Pero lo primero que quiero hacer es decirte que en la Biblia, cuando Dios da su misión, habla de su voluntad, se la da a hombres y mujeres. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto incluye a las mujeres, no es un versículo dirigido solo a los hombres. Si algún hombre o mujer está en Cristo, es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y 2 Corintios 5:18 dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Eso no es solo para hombres, sino también a mujeres, es a hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿las mujeres pueden ministrar? Claro que sí, son ministras de la reconciliación y necesitan ministrar como miembros del cuerpo de Cristo. Gálatas 3:28 dice que en el cuerpo de Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo no hay diferencia de géneros. No hay diferencia entre nacionalidades, no hay diferencia entre ascendencias u posiciones. El que seas libre o esclavo es irrelevante ante la verdad de que eres libre en Cristo. Tu posición en Cristo no tiene que ver con si eres varón o mujer, judío o no judío. Es irrelevante en el cuerpo de Cristo. Así que, al hablar de nuestro ministerio hacia el Señor, ¿las mujeres pueden ministrar? Claro que sí. ¿Cómo por qué no podrían? No hay varón ni mujer en el Señor. 1 de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y también las mujeres. Eso de hombres está hablando de la humanidad. ¿No crees como algunos erróneamente enseñan que la única manera en la que una mujer tiene acceso a Dios es a través del hombre? Eso está equivocado. Está Dios y el mediador entre Dios y los hombres y las mujeres, toda la humanidad.
que es Cristo. Mujeres, Cristo y Dios. Funciona de la misma manera que hombres, Cristo y Dios. Así es como funciona. Cristo es el mediador entre los hombres y las mujeres hacia Dios. La voluntad de Dios en 1 Timoteo 2:4 es que todos los hombres sean salvos. ¿Solo los hombres? También las mujeres, y vengan al conocimiento de la verdad. Hay gente que piensa, las mujeres se quedan en casa haciendo de comer y los hombres son los que aprenden la doctrina. Y no es así. Este versículo dice que quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. La Biblia no es misógina. La Biblia no está en contra de las mujeres. De hecho, especialmente en esta dispensación, las mujeres tienen todavía más oportunidades para servir a Dios, cosa que es única en el cristianismo, comparado con otras religiones del mundo. En 1 Timoteo 2:11 vemos que dice, la mujer aprenda. Y esto fue algo revolucionario en la civilización, lo cual se trajo por influencia cristiana. Todavía hoy, en algunos países, es una batalla el si una mujer puede ir a la escuela y recibir educación. No hablando de la escritura, sino en general. Esta no es una pregunta en países que han sido influenciados por la Biblia, porque todos debemos ser educados en la Biblia para ministrar a otros. La Biblia libera mujeres. ¿Puede una mujer ministrar? Claro que sí, obviamente, deberían estar haciéndolo. Sin embargo, esa no es la pregunta que en realidad quieren hacer. La de ¿pueden las mujeres ministrar? Porque cuando les respondes con todos estos versículos, lo que dicen es, sí, pero lo que me refiero es de si una mujer puede ser pastora. Y ahorita vamos a hablar de eso. En Efesios 3:9 dice que aclaremos a todos, o sea, hombres y mujeres, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Quién va a hacer esto? ¿Solo el hombre puede hacerlo? No, las mujeres que conocen el misterio también están para aclarar la dispensación del misterio. Deben hacerlo también, deben de predicar esto también. Son ministras de la reconciliación, al igual que los hombres son ministros de la reconciliación. En 1 Tesalonicenses 1:3, Pablo alaba a la iglesia en Tesalónica, que sin duda estaba conformada solamente de hombres cristianos. Claro que no. Esta iglesia era tan activa en el ministerio que dice, le doy gracias a Dios por la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Había mujeres en esa iglesia y participaban en este ministerio. En Hechos 18:26 vemos un claro ejemplo de esto. Aquí Priscila y Aquila tomaron a Apolos, un hombre elocuente en las Escrituras, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En Hechos 18:26 dice que cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Nota que dice que los dos le enseñaron a Apolos, el marido y su mujer. No dice que Aquila le enseñó a Apolos mientras Priscila le escuchaba. Fueron los dos. Priscila sabía más que Apolos, un hombre, y ésta le enseñó junto con su marido, Aquila. Así que podemos ver a lo largo de la escritura mujeres ministrando, pero la meta de esta clase no es darte una lista de todas las escrituras donde las mujeres participaron en la administración de la voluntad de Dios a lo largo de la historia. Ya hay estudios de eso. Debería de ser algo conocido. La meta de esta clase es el mostrar cómo la mujer ministra, cómo se relaciona con la familia y últimamente a la iglesia. En Efesios 4:16 encontramos una definición del ministerio de la iglesia. Y aquí la iglesia es descrita como un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todas las coyunturas masculinas nada más, ¿verdad? No, todas las coyunturas, todos los miembros del cuerpo. Las mujeres suplen algo también. Dice, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué miembros? ¿Solo los miembros masculinos? No. Cada miembro contribuye y suple y cada parte recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Toda la iglesia ministra junta, hombres y mujeres. Esta es la enseñanza de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hubo un tiempo en el que Dios lidiaba con el mundo a través de la nación de Israel, y había leyes específicas que se tenían que cumplir, e incluso en la nación de Israel la ley protegía y valoraba a las mujeres, mucho más que otras religiones del mundo. Para Israel era un privilegio el poder cumplir esas leyes, porque cada ley que cumplían era otra manera en la que podían honrar a Dios. Y bajo la ley había leyes que solo los hombres podían cumplir, pero también había leyes que solo las mujeres podían cumplir. Uno no podía hacer lo del otro, y cada uno veía como un privilegio el cumplir lo que Dios dijo que cumplieran, los hombres lo de los hombres y las mujeres lo de las mujeres. Ahora, ya no estamos bajo la ley, así que ya no más esas son maneras en las que honramos a Dios,
sino que ahora es por fe en Cristo Jesús. Pero en esta dispensación, tanto hombres como mujeres estamos en el cuerpo de Cristo y no hay miembro del cuerpo por encima del otro. La Biblia no dice que todas las mujeres son las uñas de los pies y los hombres son la cabeza. Así no es como funciona. Hombres y mujeres somos miembros del cuerpo de Cristo al poner fe en el Evangelio. En Colosenses 2:19, Pablo exhorta a la iglesia que debe de asirse de la cabeza, y aquí esa cabeza no es el marido, sino Cristo. Quiere que estemos asidos de la cabeza, que estemos agarrados de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No hay límite para el crecimiento que una mujer puede tener en el ministerio con el Señor. No está hablando de que están atadas a sus maridos, ni tampoco de que van a llegar tan lejos como sus maridos. Mujer, tu cabeza en el cuerpo de Cristo es Cristo, y crecemos en Él. Y a lo mejor te preguntas, ¿qué pasa si crezco más allá de mi esposo? Tráetelo, pero necesitas crecer. Vamos a Romanos 12, versículos del 3 al 5. Hemos estado mencionando versículos acerca de la iglesia y hay una razón, porque al hablar de la mujer y su ministerio en la familia, obviamente voy a hacer una distinción entre hombre y mujer, porque hay una diferencia. Sin embargo, primero debemos entender que en el ministerio del cuerpo de Cristo no hay varón ni mujer. Gálatas 3:28. Pero bueno, Romanos 12, versículos del 3 al 5 dicen, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual, hombre y mujer, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, hombre y mujer. Dice, que nadie en el cuerpo tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, o que se crea más que otro, porque cada uno de ustedes está en el cuerpo, hombres y mujeres. Versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Puedes ver la unidad de hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo? En Génesis 1:26 vemos que Dios le dio dominio al hombre y la mujer, a la humanidad. En las epístolas de Pablo podemos ver a mujeres enseñando en Tito 2, versículos del 3 al 5. Había cosas en específico que debían de enseñar. En Romanos 16, versículo 2, vemos a una mujer liderando. Aquí Pablo envía a Febe a los romanos y les dice a ellos, a los romanos, ayúdenle en lo que necesite. ¿Qué es eso? Liderazgo. Ella está haciendo algo, ella está liderando algo y les dice, ayúdenle. En Filipenses 4:3 Pablo le ruega a este compañero fiel que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Disculpa, Pablo? Ella es una mujer. Y luego, Pablo dice que estas mujeres combatieron juntamente con él en el Evangelio. ¿Hemos visto algo que diga, las mujeres son seres inferiores a los hombres? Claro que no, especialmente en esta enseñanza del cuerpo de Cristo en la dispensación de la gracia, donde no hay varón ni mujer en Cristo. ¿Puedes verlo? ¿Podemos estar de acuerdo con esto? ¿Las mujeres pueden ministrar? Claro que sí. Tienen que hacerlo, necesitan hacerlo. Son miembros del cuerpo de Cristo como nosotros y somos uno en el cuerpo de Cristo. Entonces, si no hay diferencia, ¿para qué hablar de las mujeres en específico? ¿Que no todo lo que diga debería de aplicar a hombres y mujeres? Y sí, cuando se habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia, sí. Pero cuando se trata de la familia y del matrimonio, hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y de eso estamos hablando, del ministerio en la familia. En el cuerpo de Cristo, tu posición en los lugares celestiales, tu salvación eterna y toda bendición espiritual que tienes en Cristo, no hay diferencia entre hombre y mujer. Pero cuando se trata del matrimonio, sí hay un varón y hay una mujer, ¿verdad? De hecho, si tomamos la enseñanza de que no hay varón ni mujer y la aplicamos al matrimonio, ¿qué obtenemos? Lo que está sucediendo ahorita de que no importa lo que seas. Puede ser el género que quieras, es un espectro. No importa lo que sean, de todos modos se pueden casar. Y no, sí importa. En el matrimonio, cosa que Dios creó cuando hizo al hombre y a la mujer, sí hay un hombre y sí hay una mujer. Por lo tanto, en la familia, que consiste de una pareja casada con hijos, hay un hombre y hay una mujer. Es esto de lo que vamos a estar hablando, el ministerio de la mujer en la familia, en su matrimonio para con su marido y en su familia para con sus hijos, porque hay una diferencia entre el ministerio de la mujer en la familia y el ministerio del hombre en la familia. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3.
Aquí Pablo habla de la unidad entre hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo, pero cuando habla de la familia y el matrimonio pareciera sonar como si no fueran iguales. ¿Ya lo leíste? Muchas personas utilizan este versículo para hacer menos a las mujeres. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, Pablo, procurando que las cosas estén en orden entre el hombre y la mujer allí en Corinto, entre otras cosas también que dijo, dice aquí en este versículo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, de todos los hombres. Lo que Pablo hace es explicar una serie de cosas acerca de una cabeza y de un cuerpo. Y sabemos que el cuerpo hace lo que la cabeza dice. Está ilustrando servicio. El cuerpo se somete a su cabeza. Cuando tu cuerpo no obedece a tu cabeza, algo está mal y vas al doctor para que te revisen. Lo que Pablo estaba ilustrando era que tu cuerpo debe de someterse a tu cabeza. Y lo que dice es que todo hombre se somete a Cristo. Y cuando dice esto, se refiere a la iglesia. La iglesia se somete a Cristo. La iglesia es el cuerpo y Cristo su cabeza. Seguimos leyendo. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y muchos lo ven como una línea descendiente de Cristo, luego el hombre y mero abajo la mujer. Ahora, es aquí donde la ortografía influye en la manera de interpretar. Reina Valera 1960 utiliza comas y Reina Valera antigua utiliza punto y coma. Dice más, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, punto y coma. Y el varón es la cabeza de la mujer, punto y coma. Y Dios la cabeza de Cristo. Y el punto y coma se utiliza para separar ideas que están relacionadas. Al ver estos puntos y comas, no lo veo como una lista descendiente de Cristo, el hombre y mero abajo la mujer, sino una que está en yuxtaposición, o sea, una al lado del otro. La enseñanza aquí es una de orden, y hay un orden en la iglesia, hay un orden en el matrimonio e incluso hay un orden en la deidad. Al ver la coma, uno podría pensar que es una lista descendiente. No se está poniendo a la mujer en el lugar más bajo como un ser inferior al hombre. Eso iría contrario a lo demás que Pablo ha estado enseñando acerca del cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza de todos los hombres y las mujeres y dice que el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, ¿en qué situación eso es verdad? ¿En qué situación el varón es cabeza de una mujer? ¿El hombre es cabeza de la mujer en el cuerpo de Cristo? No. Cristo es la cabeza de todo hombre y mujer en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿en qué situación el varón es cabeza de la mujer? En el matrimonio. Ahora, nota que menciona otra cosa ahí, que casi nadie recuerda. Se ponen a debatir los primeros dos y omiten el tercero porque no lo entienden o están muy ocupados peleándose por lo otro. Pero dice, y Dios, la cabeza de Cristo. ¿Qué? No, pues quién sabe de qué se está hablando ahí, pero suena bonito. ¿Qué significa el que Dios sea la cabeza de Cristo? Pues yo pensaba que Cristo es Dios. Este versículo está hablando de la deidad o de la Trinidad. ¿Cómo es que funciona esto de que Dios es la cabeza de Cristo si Cristo es Dios, si son lo mismo, si son iguales? Lo que aprendemos de esto es que tanto hombres como mujeres aprenden de Cristo. Uno que Cristo es cabeza y el otro que Cristo se somete. ¿Quién es el ejemplo para las mujeres piadosas? Cristo en relación a Dios. ¿Quién es el ejemplo para los hombres piadosos? Cristo en relación a la iglesia. Cristo es el ejemplo de ambos. Lo que Pablo nos dice en cuanto a nuestro comportamiento en el matrimonio es que sigamos el ejemplo de Cristo. El principio que Pablo estaba comunicando es que hay una cabeza y un cuerpo. Una cabeza y un cuerpo en la iglesia. Una cabeza y un cuerpo en el matrimonio. Y una cabeza y un cuerpo en la Trinidad. La iglesia se somete a Cristo. La mujer se somete al marido. Y ¿Cristo se somete a Dios en la Trinidad? ¿Pero no son iguales? ¿Cómo funciona? Y ahorita vamos a hablar un poco de esto porque trata específicamente con las mujeres. En el matrimonio y en la familia hay varón y mujer. ¿Ok? 1 Corintios 11:3 nos enseña esto. Efesios 5 habla de las esposas de las casadas y de los maridos. Y déjame decirte algo que es obvio y te ayudará a entender mejor la lección a medida que avanzamos. Las mujeres se vuelven esposas y madres. ¿Alguien está en desacuerdo? Las mujeres se vuelven esposas y madres. Los hombres se vuelven maridos y padres. Lo extraño es que incluso en nuestra cultura, que intenta redefinir y distorsionar la definición de Dios del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, siguen usando términos como marido y esposa. En la escritura nunca se utiliza la palabra mujer para referirse a un marido. Lo que la Biblia nos dice es que las mujeres se vuelven esposas, casadas. De hecho, como vimos en 1 Corintios 11:3, la palabra esposa significa mujer.
Pero lo interesante acerca de los maridos es que la palabra marido no significa hombre. Vamos a hablar más de esto cuando tratemos con el hombre y el ministerio. Pero bueno, esposa significa mujer, pero marido no significa hombre. Sin embargo, solo un hombre puede ser un marido y un padre. Una mujer jamás podría ser un padre, ellas son madres. Una mujer jamás podría ser un marido, porque es una esposa. Así es como la Biblia los define, así es como Dios los diseñó. Decir lo contrario es torcer lo natural. ¿Puede un niño ser un padre? Bueno, pues yo sé de un caso de una niña de 10 años, eso no es normal. Porque ¿cuál es la reacción de la gente al oír casos como estos? La impresión, porque no es algo natural. ¿Puede una mujer ser un marido? No, sería algo extraño. ¿Puede un padre ser un niño? Hay muchas mujeres que dicen, sí, pero es algo extraño, no es natural. Un padre se supone que sea un padre y no un niño. Lo que estoy tratando de decir es que las mujeres en el matrimonio y la familia se vuelven esposas y madres, y la pregunta que nos estamos haciendo es ¿cómo es que las mujeres ministran como esposas y madres? En el cuerpo de Cristo no hay madres, padres, hijos, etc. Todos somos miembros del cuerpo, pero en los matrimonios y en las familias hay esposas y madres. ¿Qué deben de hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su rol? Hay también un marido y un padre, entonces, ¿qué deben de hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su rol? Hay niños también en la familia. ¿Qué deben de hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su rol? En la dinámica familiar, ¿qué responsabilidad le toca a quién? Eso es lo que estamos tratando de definir. Y aquí es donde entramos a lo de los pastores y obispos. Porque recuerda, la pregunta que realmente se quiere hacer cuando se trata el tema de la mujer en el ministerio es, ¿puede una mujer pararse y enseñarle a un hombre? Y como ya vimos, sí, son ministras de la reconciliación. Yo he aprendido de mujeres. Y si tú, hombre, no has tenido la oportunidad de que una mujer te enseñe, no has tenido el placer entonces. Puedes aprender muchísimo de las mujeres. Pero bueno, más específicamente la pregunta que se hace es si una mujer puede ser pastora. Pero incluso con esa pregunta, pienso que la gente no entiende de lo que está hablando, no entiende lo que está preguntando. Usualmente, los hombres hacen esta pregunta. Y la razón por la que hacen esta pregunta es porque ven mujeres que a su parecer están fuera de control y buscan un versículo en la Biblia para ponerlas bajo control. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia enseña acerca de la relación entre el hombre y la mujer. Una batalla de poderes, una batalla por el control. Yo tengo este versículo, ¡pum! ¿Ah, sí? Pues yo tengo este y tiene más palabras, tómala. No estás haciendo la voluntad de Dios, sométete. Y tú no estás siendo un hombre piadoso, estúdiele. Esa no es una buena relación. Esa es una familia disfuncional, cuando tienes que estarte peleando por respeto. Pero vamos a 1 de Timoteo 3 para responder la pregunta de si una mujer puede ser pastora. La respuesta es no. ¿Pero por qué? Porque una mujer, recuerda, jamás podrá ser un marido. Y en 1 de Timoteo 3, en la iglesia, que es la congregación de familias, de hombres y mujeres, lo que Dios dijo que estuviera a cargo del gobierno de la casa de Dios es un marido de maridos. Eso es lo que un obispo o un pastor es. Esa es su responsabilidad. 1 de Timoteo 3, versículos del 1 al 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hay gente que lee esto y se pone a discutir todo tipo de cosas. ¿Cuántas esposas ha tenido el pastor? No, pues entonces no puede ser pastor. Haciendo esto no están viendo el punto. No dice el hombre de una esposa, sino el marido de una sola mujer. El punto es la responsabilidad de un marido. Y si no sabe lo que significa ser un marido, ¿cómo podrá ser marido para la casa de Dios? Seguimos leyendo. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, y posiblemente ya pensaste en alguien que no es apto para la posición. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Nota que no dice que tenga a su mujer en sujeción con toda honestidad. ¿Les habré dado un arma a las mujeres? Espero que no. Pero no dice que tenga a su mujer en sujeción. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero en el versículo 5 dice entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Ves la conexión? Hay un hombre, hay una mujer, en el matrimonio hay padres
e hijos en la familia. En el matrimonio hay un marido y esto significa algo. El marido es el que cuida o protege, el que viste y nutre, el que siembra. Las raíces de la palabra marido vienen de la agricultura, lo cual nos lleva hasta Adán, ¿no? Dios maldijo la tierra y le dijo a Adán, Adán, vas a ser un labrador, vas a ser un agricultor. ¿Quién le conseguía la comida a Eva? Adán. Él fue maldecido para hacerlo. No estoy hablando de trabajo y la maldición, eso no es el tema de hoy. De lo que estoy hablando es que podemos rastrear la responsabilidad que Dios le dio al hombre para el funcionamiento exitoso de un matrimonio y familia. La responsabilidad dada al marido. Eso es lo que la palabra significa. Es un título. Por eso es que te decía que no necesariamente significa hombre marido, aunque solamente un hombre puede ser un marido, sino que es un título, una responsabilidad que se le da al hombre. Primera de Timoteo 3:5 dice, pues el que no sabe gobernar su casa, cosa que es función del marido, ¿cómo tomará entonces el rol de marido en la iglesia? Entonces, ¿puede una mujer ser pastora? Para obtener la respuesta, hacemos otra pregunta. ¿Puede una mujer ser un marido? Y esa es una pregunta más sencilla. La respuesta es no. Ahora, ¿puede una mujer hacer las mismas cosas que un hombre? Sí. ¿Puede conocer más cosas espirituales que un hombre? Sí. ¿Puede ser más madura espiritualmente que un hombre? Sí. ¿Pero puede tener la misma responsabilidad que Dios le dio al hombre? No. Puede decir que lo hace de todos modos, sin embargo estaría yendo en contra del orden de Dios. Es igual con el hombre. El hombre no puede hacer las cosas que Dios les dio a las mujeres. Hay muchas familias de un solo padre, y esas serían consideradas como familias rotas, no la manera en la que Dios lo planeó. Un hombre pues hace lo que puede procurando cumplir la función de una madre y una mujer hace lo que puede procurando cumplir la función de un padre, y es de aplaudir el esfuerzo que hacen, realmente es de aplaudirse, pero jamás podrán realizar el rol del otro, no completamente. Es parte de la tragedia de que no esté uno de los dos. Dios hizo el matrimonio y la familia para que hubiera un marido y una mujer, un padre y una madre, y en esta relación se creara un ambiente de amor en el que hijos puedan crecer. Vamos a Tito capítulo 1. Aquí vemos que Pablo dejó a Tito en Creta para poner en orden unas cosas acerca de la iglesia. No está hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo donde no hay judío ni gentil, varón ni mujer y no hay nadie más grande que otro en el cuerpo. En Tito le está hablando a la congregación, a la iglesia local, de cuando creyentes se juntan, ¿sí? Y menciona a ancianos. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, Tito, Pablo hablándole a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y comienza a dar cualidades de un anciano, así como en 1 de Timoteo 3 se dieron para los obispos y diáconos. Tito 1:6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí está otra vez. Estamos enfatizando la parte de marido. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Por qué importa eso? Porque eso es lo que un marido hace en casa. El marido se supone que debe de operar en casa, administrar la casa. Esas son unas de las cualidades que marcan la posición de un anciano en el ministerio de la iglesia local. Tito 1:7-10, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades e engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Ves esto de contumaces? Eso significa rebeldes. Una de las características de un anciano es que sea un buen marido, porque hay gente rebelde hablando. Y en Tito 1:11 dice que a esto será preciso tapar la boca a estas personas rebeldes. Parte de la responsabilidad de los maridos es el detener el problema, no simplemente pararse y enseñarle a la gente. Eso no define el oficio de un pastor. Eso es un maestro. Un pastor debería pararse enfrente de alguien que enseña falsa doctrina y decirle, estás mal, necesitas ser corregido, tu boca debe de ser tapada. Y los padres tienen una tendencia natural a hacer eso en casa, en ocasiones de una manera no adecuada. Pero de esto es de lo que Tito 1:5-11 está hablando, de la necesidad de maridos tapando la boca de los que enseñan falsa doctrina en la iglesia. Porque esa es la meta, sacar la cizaña.
Esto es parte de nuestra responsabilidad. Y vamos a hablar de esto en la clase del hombre y el ministerio. Pero puedes ver que las características de un buen pastor tienen que ver con su casa. En 1 Timoteo 3:4, la casa que gobierna incluye a su esposa. Y no estoy hablando de que el marido gobierne a su esposa, sino que su esposa es parte de la casa. En 1 Timoteo 3:11 vemos que Pablo hace referencia a las esposas de estos hombres. No puedes tener un hogar piadoso sin ser un marido piadoso y una esposa piadosa. Eso es lo que Pablo trataba de decir. En 1 Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. King James dice asimismo que sus esposas sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todas las cosas. Sus esposas son calificador para ellos, dando testimonio de si son o no capaces de hacer este trabajo de marido. ¿Por qué? Porque si su matrimonio no es piadoso, sino disruptivo, caótico y lleno de fricciones, ¿cómo es que de repente van a aparecer en la iglesia y ser capaces de ministrar bien ambos? Sería algo difícil, ¿no? Podrías ponerte una máscara y mostrar una cara a la gente, pero es algo difícil. No es lo ideal. Por eso es que está este requisito. Y no es que todos tengan un matrimonio perfecto y una casa perfecta. Estos requisitos son muy difíciles. Sin embargo, el principio está ahí. El principio de que debes aprender a ministrar primero en casa para poder ministrar fuera de casa. Eso es lo que Pablo estaba enseñando. ¿Cuál es la conclusión? Que necesitamos más mujeres en el ministerio. Y el ministerio no está limitado a un oficio que solo unos pocos tienen. Estar en el ministerio no significa yo soy el pastor. Mujer, puedes enseñar, puedes predicar, puedes evangelizar, puedes consolar, puedes edificar. Hay un montón de cosas. Es más, todo lo que tiene que ver con el ministerio puedes hacer con excepción del oficio de un marido de maridos, que es el pastor. Es todo. Además, ¿quién quiere ese trabajo? Sin duda alguien loco. Pero el punto es que necesitamos más mujeres en el ministerio para muchas cosas, y entre esas cosas para enseñarles a los hombres a cómo operar cuando la iglesia se congrega. Recuerda que en la congregación local hay pastores, ancianos u obispos. ¿Y quiénes reciben la palabra compartida? La congregación. Ahora, no estoy hablando de jerarquías religiosas como con el Papa que dice yo soy el Papa y a mí me tienen que obedecer y lo que yo digo es prácticamente escritura. Lo que esto significa es que el pastor tiene que entender cómo es un marido en su familia y no dirigir su familia según principios de ley, sino principios de gracia. Es haciendo esto que el pastor no llegará a la iglesia y dirá en mi casa yo rijo con vara de hierro, así que aquí también. ¿Y cómo es que conoces estos principios de gracia? Pues siguiendo la guía del Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Así que los pastores tienen que conocer doctrina correcta, pero ¿quiénes son los que pueden pedirle cuentas? ¿Quiénes pueden asegurarse de que está compartiendo la verdad? La congregación. Esa es la dinámica en el matrimonio y la familia, y necesita ser ejemplificada primero antes de que esto del pastor y la congregación pueda funcionar. En la congregación hay personas con oficios con la intención de que ayuden a nutrir y a ayudar a crecer, a mostrar amor y que haya crecimiento en el cuerpo. Y es por eso que están ahí. La meta es que todos seamos maduros en la doctrina. La meta para con tus hijos es que no se queden como niños el resto de sus vidas, sino que crezcan y de repente hay un montón de adultos que sean maduros. Es lo mismo en la iglesia. Y espero que nunca llegue el día en el que no haya más niños que criar, porque en ese punto tienes una iglesia muerta, una iglesia que está dirigiéndose a la muerte, muriendo. Pero bueno, vemos que se necesita esta constante de familias individualmente criando a sus hijos en amonestación en el Señor, y que también espiritualmente en la iglesia se necesitan niños siendo criados, o sea, gente nueva que esté siendo criada y creciendo en el Señor. Es la misma responsabilidad del marido en la casa. Un pastor es un marido de maridos, y esa es la razón por la que las mujeres no pueden ser pastores, porque no pueden ser maridos. Es un título dado al hombre, una responsabilidad dada al hombre. Entonces, ¿cuál es el ministerio de la mujer? De eso vamos a hablar. Vamos a Colosenses 3:18. Recuerda que estamos hablando del ministerio de la mujer en casa. Cuando Pablo habla de la aplicación de las doctrinas de la gracia a tu matrimonio y familia, siempre habla de la mujer primero. Y esto es algo interesante. Además, no habla de estas cosas al principio de sus epístolas. Primero comienza a hablar del Evangelio, de tu posición en Cristo y tu ministerio para la iglesia y las funciones de la iglesia, y luego habla de aplicaciones prácticas de la doctrina. Y esto es tomar el conocimiento y entendimiento de la gracia y tu relación con Dios y aplicarlo a tus relaciones diarias. Y en 1 Colosenses 3, versículo 18, lo hace. Aquí
A las que se refiere primero son a las esposas. Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Si continúas leyendo, habla de los maridos y los hijos, pero Efesios 5 dice algo más. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Qué? ¿Ese es mi ministerio? ¿Sujetarme? No me suena a ministerio, me suena más a que me estoy dando por vencida y que me muero. ¿Por qué es que Pablo les habla a las mujeres primero? Si los hombres son la cabeza, ¿por qué pareciera como si dijera, hombres, ustedes son los líderes, mujeres, ustedes quédense sentadas? Obviamente no es así como lo dice, ni a lo que se refería, pero ¿por qué comienza con la mujer? Porque en la relación matrimonial y en la familia, para que ésta opere, la mujer es la que hace esto. Porque si no, tienes a dos personas en un matrimonio compitiendo por quién tiene el poder o el control, ¿o no? Hasta que uno de los dos dice, ¿sabes? Dios te dio la responsabilidad a ti. ¿Y quién es el que debe de hacer esto? El hombre no. Y no porque sea testarudo, sino la mujer debe hacerlo porque Dios no mandó que la mujer fuera la cabeza. Por eso Pablo comienza sus instrucciones hablándoles a las casadas, a las esposas. Piensa en los ejemplos que hemos dado. Cristo y la iglesia, el marido y su mujer, Dios Padre, Dios Hijo, el pastor y la congregación. La razón por la que se dirige primero a las esposas es porque la iglesia no puede funcionar o ministrar, no puede hacer la función para la que Dios la creó sin que nos sometamos a nuestra cabeza. Cristo murió en la cruz, resucitó de los muertos, predicó el evangelio, somos salvos y nada sucede después de que somos salvos, ¿verdad? Nos sentamos en casa, pensamos en Jesús el resto de nuestras vidas. Claro que no. El propósito es que nos demos cuenta de que no tenemos que vivir nuestra vida según nuestra voluntad, sino según la voluntad de Dios. Y cuando sujetamos nuestra vida a la voluntad de Dios, comenzamos a ministrar como la iglesia, obedeciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. La iglesia no puede ministrar si no se sujeta a su cabeza. De la misma manera, un matrimonio no puede funcionar hasta que la esposa se sujete a su marido. Y es por eso que Pablo lo dice de esta manera. Les habla primero a las esposas, a las casadas. Mira Efesios 5:1. Aquí, hablando de la iglesia y no del matrimonio, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay que ser imitadores de Dios. Pero soy salvo. ¿Por qué debería imitar a Dios? ¿No era por fe sin obras? Así es. Pero Pablo también dijo que tenemos una vocación y posición en Cristo y debemos seguir a Dios, imitarlo, como hijos amados. ¿Qué tienen que ver los hijos con esto? Que los hijos obedecen a sus padres, y así es nuestra relación con Cristo, nuestra cabeza. Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y aquí Pablo está hablando de la iglesia. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. No está hablando del matrimonio, sino de la iglesia. Se le dice a la iglesia que se sometan los unos a los otros en el temor de Dios. El ministerio de la iglesia es el de someterse. ¿Cuál es la contribución específica de la mujer para el ministerio, que es única de ellas y que al hombre no se le dice? Sujeción. Y si te pones a pensar, el hombre es parte de esto, porque en la congregación, en la iglesia local, no todos los hombres son el pastor. ¿Qué hacen los demás hombres que no son el pastor? Son parte de la congregación. La congregación se conforma de hombres y mujeres. Las mujeres terminan siendo el patrón a seguir para la iglesia de sumisión o de sujeción los unos con los otros para que la gente, los hombres, asuman su responsabilidad. Eso es lo que las mujeres traen al ministerio. Y sin mujeres piadosas, no tenemos un patrón a seguir entre nosotros de gente ayudando a otros a tomar su responsabilidad. Este se supone que es el punto de la iglesia, ayudarte a crecer en el Señor, para que aprendas a tomar tu responsabilidad. No se trata de quién puede subir la escalera espiritual para convertirse en el pastor, escribir libros, ganar millones y tener un canal de YouTube. Esa no es la meta del ministerio cristiano. Pero sin el ejemplo a seguir de mujeres piadosas, el cristianismo se convierte en esto. Una lucha de celebridades viendo quién puede ser más popular o relevante, quién puede ser más influyente o tener mayor liderazgo. Y eso no es la iglesia, o no debería de serlo. Hay dos principios en el matrimonio que podemos aprender como iglesia en relación al ministerio. Aprendemos uno de la esposa y otro del marido. Vamos a hablar del marido cuando hablemos del hombre y el ministerio, pero la lección que aprendemos de las casadas, de las mujeres, es cómo sujetarse a alguien que es tu igual. Mastícalo. ¿Cómo sujetarme a alguien que es mi igual? Hablamos de cómo en el cuerpo de Cristo no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno. No hay uno que esté en una posición más alta que el otro. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos acceso al mismo Dios, al mismo Cristo, a las mismas bendiciones espirituales.
Esto es igualdad. Pero de repente Pablo le dice a la iglesia que se sometan los unos a los otros. ¿Por qué me tengo que someter a ti? Tú y yo somos miembros del mismo cuerpo, por igual, ¿no? ¿Por qué no te sometes tú a mí? Y este argumento puede ser interminable. ¿Por qué no te sometes tú a mí? Ay, ¿por qué no te sometes tú a mí? Porque somos iguales, ¿no? Aprendemos de las esposas de las casadas mediante la instrucción en el ministerio dado a ellas a someternos, a sujetarnos a alguien que es nuestro igual. Y el ejemplo a seguir es Cristo, porque mira lo que dice Filipenses 2. Vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo una misma mentalidad. Así es como tu relación matrimonial, familia e iglesia deben operar, sintiendo lo mismo, teniendo una misma mentalidad. Si hay un mismo sentir y están creciendo en el Señor, habrá mucho más amor a que si no tienen un mismo sentir. La única manera en la que haces que alguien haga algo en contra de lo que sienten es por la fuerza. Y eso no es amor. Es mucho mejor tener un mismo sentir, una misma mente mediante el estudio de la palabra. Continuamos leyendo Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ves esto? Es una instrucción para la iglesia. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto es reclamar tus derechos o decir, quiero ser tanto como tú porque puedo, porque tengo todo el derecho, porque soy más capaz. Aquí dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabes? Algo que no puedes hacer es estimar a alguien más como superior a ti mientras que al mismo tiempo te colocas a ti mismo en una posición donde eres cabeza. Escuché de una conversación entre un pastor y su esposa. Estaban viendo esto de Efesios 5 y el pastor le dijo a su esposa, mira, así es como funciona el matrimonio, se someten los unos a los otros. Y ella le dijo, eso es imposible, no pueden someterse el uno al otro en el matrimonio. Debe haber alguien a quien someterse, porque si uno se somete al otro y el otro se somete a la otra persona es un ciclo interminable. Termina siendo una batalla de humildad. ¿Qué es esto? Es como cuando dos caballeros se encuentran enfrente de una puerta. Pase usted. No, no, ¿cómo crees? Después de ti. Ándale, insisto, no tengo tanta prisa, adelante. Así que para el funcionamiento óptimo del matrimonio, Dios puso un orden para que no sucediera este ciclo interminable, diciendo, hombre, tú eres la cabeza, mujer, sujétate tu cabeza. Y hay una razón para esto, de lo que hablaremos en la siguiente clase, pero dijo, él es la cabeza, tú sujétate a tu cabeza. Y sé que hay disfunción y abusos con esto, tal como en las congregaciones locales, muchos abusos de pastores con sus congregaciones. Sin embargo, eso no significa que el principio no esté ahí. Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Solo les está hablando a los hombres? No, a hombres y a mujeres. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. King James dice, haya esta mente en ustedes, la cual estuvo en Cristo Jesús. La mente de Cristo está diciendo. Les estaba diciendo, hombres, mujeres, tengan la mente de Cristo. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nota que dice, igual a Dios. Tienen la misma esencia, los mismos privilegios, los mismos atributos, la misma gloria. Son iguales. En ninguna manera Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es menor a la primera o a la tercera persona de la Trinidad. Los tres son uno, primera de Juan 5:7. Los tres son Dios. Solo hay un Dios y Jesucristo es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales. ¿Pero qué sucede en Filipenses 2:7? Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una vez más, me gusta más cómo está en la King James, ya que se han sacado falsas doctrinas al malinterpretar este versículo en la Reina Valera. Dice, sino que se hizo a sí mismo de ninguna reputación, y tomó sobre sí forma de siervo, y fue hecho a semejanza de los hombres. Y como lo había compartido anteriormente, es una sorpresa que también me gusta cómo la pone la NBI. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. En la encarnación, Jesucristo no se quitó de nada. Al contrario, Él se sumó a algo, y eso es rebajarse. Se sumó humanidad, se puso, se vistió de humanidad, y no se sustrajo divinidad. Pero ¿por qué haría esto? ¿Por qué alguien que tiene toda esta gloria y privilegio se rebajaría a ser alguien de ninguna reputación? Como cristianos creo que sabemos la respuesta, ¿no? Por amor. ¿Cuál es la función de la familia?
el amor. Se les dice a las casadas que se sujeten a sus maridos porque la función de la familia es el amor. Y cuando funcionas en la familia según Dios la diseñó, va a producir el amor que buscas. Eso es lo que se supone que debe de pasar. Y sí, se requiere de Dios obrando en ti, mujer, y Dios obrando en tu esposo, y Dios obrando en tus hijos, pero comienza contigo. Mujeres, déjenme decirles que la Biblia las valora. Primera de Corintios 11:7 dice que la mujer es gloria del varón. Los hombres procuran conquistarte. Todos somos orgullosos de decir, yo soy el jefe, el macho alfa aquí, pero procuran conquistarte, perseguirte. Y Dios lo hizo de esa manera. Dios creó a la mujer para que fuera todo lo que el hombre necesita. ¿No fue eso lo que Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén? Él le hizo una ayuda idónea, todo lo que el hombre necesita. Y esto es prueba de la existencia de Dios, porque la mujer no es algo que un hombre haría. El hombre no haría a la mujer como es, pero Dios hizo a la mujer porque eso es lo que el hombre necesita. Filipenses 2:7 dice que Jesucristo fue hecho a semejanza de los hombres. Él no vino como esperaban que viniera. ¿Dónde está nuestro Rey de Gloria que conquista a los romanos?, decían los judíos. No vino de esa manera. ¿Qué fue lo que hizo? El siguiente versículo nos dice que se humilló a sí mismo. Filipenses 2:6-8, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me estás diciendo que se sometió voluntariamente hasta la muerte? Sí, porque no tenía que hacer eso. Recuerda que tenía toda gloria, es igual a Dios, pudo chasquear sus dedos y resolver todo el problema. Sin embargo, se sometió a sí mismo, se sujetó a sí mismo, teniendo en mente el funcionamiento de su relación con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tomamos este ejemplo de cómo sujetarse a alguien que es igual a ti de Cristo en la Trinidad, donde Él se sujeta a la voluntad del Padre, cosa que dijo en los Evangelios, aunque Dios Padre es su igual. En Juan 5:19 dijo que no podía hacer nada aparte de la voluntad del Padre. Esto es testimonio de que el Padre y Él son uno, tienen la misma voluntad. Esto es también un ejemplo para el hombre y la mujer en el matrimonio, aunque es casi imposible, pero deben de tener la misma voluntad. ¿Por qué me tengo que sujetar a la voluntad de mi marido? Se supone que deben de tener la misma voluntad, pero es que mi marido no me cae bien. Bueno, ese ya es otro problema. Pero tenemos este ejemplo de Cristo para las casadas de cómo sujetarse a su igual. Ahora en Efesios 5:22, presta atención a las palabras usadas y también a las no usadas. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué dice al principio? Las casadas. ¿Qué está diciendo? ¿A quiénes se está dirigiendo? A las casadas. ¿Qué es lo que no está diciendo? ¿A quiénes no se está dirigiendo? A los maridos. Pablo no dijo, maridos, sujeten a sus esposas a ustedes. Él no dijo, maridos, asegúrense de tener a sus esposas bien sometidas. ¿Recuerdas que 1 Timoteo 3 no dice eso? Pablo se está dirigiendo a las esposas y les dice, ustedes estén sujetas. Nunca vemos que se le dé una instrucción al hombre de tomar a la mujer y obligarla a sujetarse. Y cuando hablemos del hombre, vamos a tocar más el tema de lo que significa ser cabeza. Esto no es agarrar a alguien y arrastrarlo detrás de ti. El liderazgo verdadero se ve cuando alguien te sigue. Esto significa que el hombre debe tomar un paso ciegamente y esperar ser seguido voluntariamente. Si es contra su voluntad, son esclavos. Pero esto no puede suceder cuando uno va para un lado y el otro para el otro. Por eso es que se da la instrucción para la casada de tú sujétate voluntariamente. Es una sujeción voluntaria aquí. Otra cosa que dice es que se sujeten a sus maridos. No dice sujétense a los hombres. De que ven a un hombre, échense a sus pies. No dice eso. Dice ustedes casadas, esposas que tienen a su marido, sujétense a su marido. No a todos los maridos, sino a su marido. No es a todos los hombres como si hubiera alguna clase de jerarquía en la que los hombres están por encima de las mujeres. Pablo les dice a las casadas que se sujeten a sus maridos, a su marido, y no a los maridos o al marido de alguien más, o a cualquier hombre. Así que, casada, si el marido de alguien más te dice, así es como se hacen las cosas en mi casa, ¿qué le dices? Pues así no lo hace mi esposo, así no se hace en mi casa. Y eso es perfectamente aceptable, porque la Biblia le dice a la casada que se sujete a su marido y no al marido de alguien más. Por cierto, ¿qué lección aprende la iglesia de esto? Está el marido, la mujer, ambos trabajan juntos en casa, guiándola y cuidándola. Tienen su forma de hacerlo. Llega alguien más y dice, así no lo hacemos nosotros. Y le responden, pues por eso tú tienes tu propia casa. Trasladado a la iglesia tenemos a un marido de maridos, el pastor, y a la congregación trabajando juntos.
tienen su forma de hacerlo, de comunicar y enseñar doctrina en la iglesia, y de repente algún otro pastor llega y dice, esto es lo que tienen que hacer. ¿Cuál es la respuesta de la congregación? Esta debe decir, ok, así lo voy a hacer, voy a cambiar las cosas, voy a oír a 100 pastores diferentes para poder hacer todo lo que dicen. No, eso va a traer confusión. No pueden obrar juntos si están siguiendo 100 caminos diferentes. No estoy diciendo que tu pastor lo sepa todo y no te puedas beneficiar de la administración de la palabra de alguien más, pero para poder ministrar juntos deben estar juntos, tener una dirección a seguir, un mismo sentir, una misma mente. Pero lo que se ve es que la iglesia está fracturada, y una de las razones del por qué es porque o no tienen este ejemplo de la casada o voluntariamente lo ignoran. Efesios 5:22 dice, sujétate a tu marido. Trasladado a la iglesia, sujétate a tu congregación, a la administración del cuerpo en la iglesia. Sin embargo, tenemos personas que parece que están en un buffet, agarrando de aquí, de allá, y ¡uy, qué rico! Y terminan haciendo 100 cosas diferentes. Y nada termina haciéndose. Porque, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y es por eso que el ejemplo piadoso de la mujer de sujetarse a su marido es muy importante y necesario para la operación de la iglesia. Ya no estoy hablando necesariamente de las casadas y el matrimonio, estoy hablando de la iglesia, de esto trasladado a la iglesia. Estamos haciendo una aplicación. Pero bueno, cuando a las casadas se les dice que se sujeten a sus maridos, no dice sujétense a su marido porque es hombre. No, sino sujétate por la posición que se le ha dado, la responsabilidad que se le ha dado como marido. Y mujer, esto te va a ayudar porque los hombres somos pecadores. Marido es el oficio que Dios designó para que el hombre tuviera en el matrimonio. Sujétate a tu marido por la posición que Dios creó. Sujétate a la responsabilidad confiada a tu marido. Esa es la intención de Dios para que la familia funcione. Una mujer, un marido, ella hace lo que le toca y él hace lo que le toca. Sujétate a eso. No cargues con la responsabilidad de tu marido porque es suya y viceversa. En la siguiente clase vamos a hablar más de esto, pero ser un marido no tiene que ver con poder, no se trata de controlar. Sujetarse no significa ser inferior, menos que o incapaz de hacer algo. Ser cabeza no significa ser mejor. Hay mujeres que llegan a decir, no me puedo sujetar a mi marido porque yo soy más espiritual que él. ¿Cómo me voy a sujetar a él si yo soy más madura? Cristo es Dios manifiesto en la carne y él se humilló a sí mismo. Cristo es tu ejemplo. Mediante la verdadera sujeción puedes ayudar a la otra persona a alcanzar su responsabilidad potencial. O puedes regodearte y decir, yo soy mejor que tú, más espiritual, más madura, así que tú me tienes que servir a mí. ¿Por qué no mejor decir, voy a usar mi madurez espiritual, que es mayor a la tuya, y te voy a servir? ¿Ves la diferencia? ¿Cuál suena más cristiana? ¿Puedes ver el patrón? Cuando no se tiene este patrón o ejemplo a seguir, y lo que tenemos es solo a hombres y mujeres peleándose por el control, poder, y quién es mejor, termina trasladándose a la iglesia. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el trabajo por amor sin esperar nada a cambio? Todo esto lo aprendemos de la mujer, de la casada, de la mamá. Gloria a Dios por las mamás, trabajando sin descanso para el beneficio de sus hijos y su familia, sin esperar reconocimiento. Un día al año no alcanza para darles las gracias a las buenas mamás. Ellas trabajan sin esperar nada a cambio, por amor. Y eso es lo que aprendemos naturalmente en el matrimonio y en la familia de la mujer. Si eres el mejor ciudadano no significa que tienes que ser el presidente de la república. Ser el presidente no significa que seas el mejor ciudadano. La presidencia es una responsabilidad, un oficio. Si eres el mejor estudiante no significa que tengas que ser el maestro. Si eres el mejor atleta no significa que tengas que ser el entrenador. Son diferentes. Un entrenador puede hacer las jugadas. Sin embargo, puede haber mucho mejores atletas que él en el campo. Si eres el mejor cristiano, no significa que tengas que ser el pastor. Digo esto porque hay mucha gente que piensa, pues yo soy mejor cristiano que ese pastor, así que yo debería de ser el pastor de la iglesia. Solo por ser más espiritual o maduro no significa que tengas que ser la cabeza. De hecho, si eres de los que piensa así, eres más necesario no siendo la cabeza, porque se requiere de más madurez para operar exitosamente no siendo la cabeza. Efesios 5:22 les dice a las casadas que se sujeten a sus maridos. Y esto de sujetarse es algo que todos hacemos como parte de la vida. Mencionamos a los entrenadores y a los atletas. Eres parte de un equipo y te sujetas a la voluntad del entrenador. Si eres un estudiante, te sujetas a las normas establecidas en tu escuela. Si eres un trabajador, te sujetas a tu jefe o supervisor en el trabajo sin pensarlo. ¿Por qué es esto? Por la posición que tienen. Sin embargo, cuando se toca este tema en el matrimonio, la respuesta es, ¿cómo crees? Eso no, yo no me voy a sujetar a él.
Efesios 5:22 dice que las casadas deben de sujetarse a sus maridos como al Señor. Y los hombres dicen, qué chido, porque el Señor nos dice todo lo que tengamos que hacer, así que puedo decirle a mi esposa que haga algo y lo tiene que hacer. No, de eso no está hablando. ¿Qué significa esto de como al Señor? ¿Cómo es que te sometes o te sujetas al Señor? ¿Lo haces porque sacas su vara de hierro, te la muestra y dices, no, pues mejor hago lo que me dice o pues me va a ir como en feria? ¿Lo haces por miedo? No, te sujetas al Señor porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, 14, 15. Eres motivado a sujetarte al Señor debido a su gracia y amor, no por ley o por fuerza. Así es como nos sujetamos como al Señor, no porque Él nos obligue a sujetarnos a su autoridad, sino debido a que su posición es una de dar amor. Servimos y ministramos para el Señor Jesucristo porque sabemos que lo que Él nos da es gracia, amor y esperanza. Y hacemos esa ministración y obramos sin requerir alguna clase de recompensa para que otras personas puedan experimentar este mismo amor, gracia y esperanza. De la misma manera, una esposa y madre. Efesios 5:24, relacionando a la casada con la iglesia, dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia se sujeta a Cristo como la casada a su marido. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo se sujeta la iglesia a Cristo? Como una esposa a su marido. Y a veces a la mujer, pensando en cómo sujetarse a su marido en este tiempo donde este concepto es tan confuso, le puede ayudar a pensarlo de la otra manera. ¿Cómo es que la iglesia debe sujetarse al Señor? ¿De qué manera? ¿Cómo luce esto de la relación entre el Señor y la iglesia? Porque ese es el patrón que una esposa debe exhibir, según Efesios 5:24. Y esto es algo muy necesario porque las mujeres ejemplifican el servicio en la iglesia. Si no, ¿cómo funcionaría? Si todos tratan de ser el líder de algo y nadie está participando en la meta de lo que está siendo guiado, nada se logra entonces. Si la gente se quedara en casa porque dice, yo sé más que el pastor, así que no necesito ir. O si la gente dijera, eso no es para mí, eso le toca al pastor. Y hay mujeres, son pocas, pero hay mujeres que piensan de esta manera. Le la cabeza, yo no hago nada. Pues si se piensa de esta manera, tanto en la iglesia como en la familia, no se hace nada entonces. Ya sea que seas muy orgulloso y pienses que sabes todo y no necesitas ir a la iglesia, o dices, yo no necesito hacer nada porque solo soy un humilde congregante y el pastor hace todo, o seas una mujer que dice, no, pues él es la cabeza, el hombre es la cabeza, yo no hago nada, de una forma u otra estás mal y al final nada se hace. Si eres espiritual y entiendes lo que la sujeción es, entenderás que eres necesario para ejemplificar la obediencia y fidelidad en la obra del ministerio. Si el pastor dice, vamos a evangelizar el próximo sábado, vamos a juntarnos para estudiar y crecer en el Señor, vamos a ministrarnos los unos a los otros. Si él dijera eso y nadie aparece, ¿qué tenemos? Nada. Es por eso la importancia de una cabeza que da dirección y un cuerpo que se sujeta a esa cabeza. Es necesario que haya una dirección de la cabeza y acción del cuerpo para que las cosas se hagan. Y no se trata del poder, sino de un común acuerdo para llegar al fin deseado. Y se necesita ese ejemplo para la iglesia. El ejemplo para la iglesia no es solo el aparecerme al servicio y dejar que el pastor haga lo suyo. Eso sería lo mismo a que en casa la esposa dijera, yo solo soy la mujer y mi hombre hace todo. ¿Qué? Necesita ayuda, tú eres su ayuda idónea. Tampoco se supone que uno diga, pues yo sé mucho, mucho más que todos estos, así que no voy a ir a la iglesia porque es una pérdida de mi tiempo. El reunirnos como iglesia es una oportunidad para nosotros de servir, de sujetarnos a otros sin que tú seas la cabeza. Eso es la iglesia. Es estimar a los otros como superiores a ti mismo. Filipenses 2:4. Y usualmente uno aprende eso primero en casa. Realmente necesitamos más mujeres piadosas en el ministerio. Necesitamos más mujeres piadosas creciendo en Cristo para que sean ejemplo para los hombres. Necesitamos más mujeres piadosas que entiendan quiénes son en Cristo y podamos ver la responsabilidad de cada uno. Necesitamos más mujeres piadosas para que la iglesia funcione apropiadamente. Hombres y mujeres en la iglesia operando debidamente al aprender el ejemplo de la mujer. En 2 Timoteo 1:5 vemos ejemplos de la iglesia siendo el ejemplo de las mujeres. 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está hablando de la mamá y de la abuela de Timoteo. Timoteo aprendió algo acerca del ministerio mediante el ejemplo de su mamá y de su abuela. Pablo le está escribiendo a un obispo, a un pastor, y le dice, pastor, reverendo, obispo Timoteo, ¿qué aprendió de su mamá y de su abuela acerca de este tipo de ministerio? Hubo algo que Timoteo aprendió
de su madre y de su abuela, de estos ejemplos. Necesitamos ese ejemplo. No se puede ser un buen ministro sin él. En Colosenses 4:17 dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pablo le dice: cumple el ministerio que recibiste. Las mujeres piadosas ayudan a otros a que asuman su responsabilidad. Mujer, en el matrimonio, cuando te sujetas a tu marido, lo que estás diciendo es: marido, quiero que tú asumas tu responsabilidad y te voy a ayudar a hacerlo. Qué increíble, ¿no? En la iglesia, ¿qué intentamos hacer? Criar hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, según de Timoteo 2:2. En la iglesia procuramos levantar embajadores y soldados. Se busca que la gente asuma su responsabilidad para con el Señor. Y eso es lo que está diciendo Colosenses 4:17. Ahí estaba Arquipo, tenía responsabilidades y no las estaba cumpliendo. Y Pablo le dice: tienes una responsabilidad, cúmplela. Suena como una exhortación a los maridos, ¿no? En 1 Corintios 16:15, Pablo habla de la familia de Estéfanas. ¿Quiénes están ahí? Marido, mujer, hijos. Y dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Obviamente, solo los hombres se habían dedicado al servicio de los santos, ¿verdad? Porque las mujeres tenían otras ocupaciones. No, toda la casa de Estéfanas se había dedicado al servicio de los santos. Había mujeres ahí. 1 Corintios 16:16, os ruego que sujetéis a personas como ellos. En el versículo anterior vemos que toda la familia se había dedicado al ministerio, y en este versículo Pablo le dice a la iglesia: ¿ven esa familia de hombre, mujer e hijos? Sujétense a ellos. ¿Qué estaba diciendo? Que ese es el patrón a seguir. ¿Ven cómo lo hacen ellos? Así es como se hace. 1 Corintios 16:16, os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Acaso la mujer no fue hecha como ayuda idónea? Pablo dijo que había mujeres que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Filipenses 4:3. Las mujeres tienen un ejemplo que presentar. Sin mujeres piadosas, la iglesia está llena de gente orgullosa, hambrienta de poder y perezosa. Las mujeres piadosas son lo opuesto a eso. Obran sin buscar una recompensa, saben que lisonjear no ayuda a sus hijos, no buscan complacer a sus hijos, sino hacerlos crecer. Saben que no se trata del poder, saben que no se trata de ser altivas, porque saben qué significa sujetarse. El ministerio no es donde son servidas, sino donde pueden ayudar a otros a asumir su responsabilidad. Y ya para terminar, para la mujer que se cree superior a la cabeza, a la que debe de sujetarse, te necesitamos. Necesitamos tu ayuda para ejemplificar sujeción de la iglesia a Cristo. Necesitamos tu ayuda para que ese hombre sea más piadoso de lo que por ahora es. Y para la mujer que cree que no puede hacer nada porque es mujer, igual, te necesitamos. Necesitamos que crezcas y aprendas a ser una mejor ministra para que puedas contribuir y suplir a cada miembro de la iglesia. Sea cual sea tu situación, necesitamos que las mujeres ministren. Y en el matrimonio, su responsabilidad para con su familia es una de sujeción a su cabeza. Es lo mismo que Cristo llamó a la iglesia a hacer. Ahora, para los solteros que se preguntan: ¿y yo qué? Intencionalmente no estamos tocando su situación sentimental porque estamos enfocándonos en la familia. Sin embargo, es una excelente pregunta. Si prestaste atención, estamos viendo cómo el ministerio en casa es un ejemplo para el ministerio en la iglesia. Y en la clase pasada hablamos de cómo si tienes un hogar roto que no esté funcionando al proveer amor, las buenas noticias son que puedes estar completo en Cristo. La iglesia no puede ser tu familia, pero Cristo puede proveerte de lo que tu familia no pudo o no quiso proveer. Esto va para las mujeres y hombres solteros, porque hay muchas lecciones valiosas que naturalmente aprendes mediante el matrimonio y la familia y son trasladadas a la iglesia. Pero si no tienes esa experiencia, matrimonio o familia, de todos modos puedes aprender esas cosas mediante el ministerio que Cristo te ha encomendado en la iglesia. De manera que al hablar de Cristo y la iglesia, si no tienes un matrimonio del cual puedas aprender y experimentar, todavía puedes aprender cómo operar en la relación de Cristo y la iglesia. Solo que vas a tener que aprender sin la experiencia del matrimonio. Es como si alguien joven enseña, usando la palabra, acerca del matrimonio sin estar casado. ¿Cómo puede hacer eso? Usando la palabra, porque mi experiencia no es la autoridad. La palabra de Dios es la autoridad. Entonces, si eres soltero, puedes aprender de la palabra, y cuando la experiencia del matrimonio llegue, puedes implementar el conocimiento adquirido. Siendo soltera o soltero, puedes aprender cómo hacer lo que dice Filipenses 2 y Efesios 5 de sujetarse los unos a los otros
y estimar a los demás como superiores a uno mismo y ministrarles. Para ti que no estás casada o casado, la iglesia se vuelve tu experiencia, donde aprendes a mostrar gracia y donde practicas gracia. Lo que el matrimonio hace es forzarte a tener una aplicación más íntima y práctica de lo que hayas experimentado en tu vida, pero puedes experimentar esa misma aplicación individualmente, solo que toma un poco más de esfuerzo de tu parte el hacerlo, porque no tienes que levantarte todos los días con alguien a tu lado o hijos de los que tienes que encargarte, no estás forzado entre comillas a hacerlo, pero aún así puedes hacerlo. ¿Tiene sentido? En 1 Corintios 7, Pablo habla de casarse y de no casarse, ocuparse de las cosas del mundo y de ocuparse de las cosas de Dios. No vamos a entrar a detalle en eso, pero el punto es que si no estás casado, tienes más tiempo, lo cual puede ser bueno o malo. Es bueno en que puedes usar ese tiempo para el Señor, si así lo deseas. Usualmente no sucede. Pero si estás casado, tienes todas estas responsabilidades por las que no puedes hacer mucha administración en las calles, porque tu pareja e hijos requieren de tu tiempo. Pero al mismo tiempo no es que el matrimonio y la familia sean algo malo. De hecho, comunican las mismas cosas que deberías estar practicando en el ministerio a otros. Y es por eso que Pablo habla de los hombres y las mujeres casados como gente que tiene experiencia y un buen ejemplo para el ministerio, porque ya deberían saber lo que significa ministrar en amor, gracia y humildad. Y todo regresa a esa aplicación personal de la palabra de Dios de la que hablábamos en la clase pasada. En la Biblia se les atribuye cierto honor a las mujeres. Las mujeres son demasiado valiosas como para ser las que den la cara. ¿Cómo es esto? La cara es lo que se ve, es lo que recibe el golpe. Por eso Dios puso al hombre ahí, para que recibiera el golpe. La idea de la caballerosidad y mujeres y niños primero tiene que ver con esto, que las mujeres son muy valiosas, son más valiosas para la reproducción y recreación de la estructura familiar. Entonces, en relación al Señor, no hay diferencia entre varón y mujer, y necesitamos entender esa relación porque en el matrimonio, ¿cómo se supone que la mujer opera en sujeción sin gracia y fortaleza del Señor? No va a poder sujetarse, no a ese pecador. ¿Y cómo se supone que el hombre sea una cabeza piadosa para esta mujer? Va a abusar de su posición a menos que conozca cómo Cristo es cabeza, a menos que sepa que el ejemplo de Cristo es que Él se dio a sí mismo por la iglesia. Tanto para el hombre como la mujer, Cristo es el ejemplo. Con esto terminamos la clase de esta semana. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Vamos a seguir en la siguiente clase con el hombre y el ministerio. Después vamos a ver los hijos, vamos a ver el matrimonio también. Pero como te mencionaba, te agradezco el tiempo que estás invirtiendo en estudiar la palabra de Dios y ver estos temas de la familia. Espero que estén siendo de bendición para ti. Por mi parte es todo y nos vemos a la próxima.